El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos dentro de la semana 27ª. Ayer estábamos escuchando cuando Pablo se dirige a los cristianos de Galacia y se presentaba como alguien que antes de su conversión estuvo persiguiendo a los cristianos. Y no solamente un perseguidor más, es quien encabezaba las persecuciones. Y que todo su conocimiento, el llamado de Dios y ese envío, la misión que le encomendó, no es obra humana, es obra de Dios. Ayer estuvimos hablando de eso. Esa es la síntesis de lo que estuvimos planteando ayer. Hoy continúa en su carta a los Gálatas y aparece aparentemente un conflicto entre ellos, ¿sí? Era el tema de la circuncisión que se le exigía a los judíos o a alguien para ser judío, y como la mayoría de los que se convertían eran judíos al cristianismo, ellos también querían exigir que eso se practicase para todos. Entonces Pablo empieza a plantear, como él fue llamado para evangelizar el mundo pagano, personas que no son judías, a llevar ahí la buena noticia. Entonces él dice: a Dios no le interesa tu vida antigua. O sea, Dios no se queda en deleitarse con tu pecado de idolatría. No se queda a deleitarse con tus pecados. Eso es lo que le está diciendo Pablo, ¿verdad? Y él no se detiene en eso, él mira hacia adelante. Y así como los paganos no te piden que vos también tengas prácticas que ellos vivieron, o sea, ¿por qué le vas a exigir algo que a lo mejor ellos no van a asimilar bien? Entonces hay un conflicto, el tema de la circuncisión, y Pablo entonces empieza a plantear. Ciertamente Pablo, su actitud no es empezar simplemente a confrontarse con los referentes de la comunidad naciente. Él lo plantea y él va a acudir a estas personas referentes, y más adelante vamos a ver, incluso se va a realizar el primer sínodo, conocido como el sínodo de Jerusalén, para discernir este tema, ¿sí? Porque ahí empieza a reflexionarse si era prudente o no también circuncidarle a los paganos. Y gracias a Dios, todo este planteo después en el discernimiento se va a decidir que no, y se va a decidir que se abra la posibilidad de evangelizar al mundo pagano, ¿sí? Que Pablo es el apóstol de los paganos, el misionero, el que recibió el encargo de Dios para abrir las puertas en ese mundo, porque la buena noticia tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Por eso
cuando cantábamos el Salmo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es lo que hizo Pablo, eso que se nos presenta aquí. Ciertamente no se puede despreciar lo que Pedro hacía, porque Pedro siempre había un problema, cualquier conflicto, y Pedro era el referente, siempre acudían a Pedro, significa que él tenía autoridad, pero Pedro más bien, sus destinatarios principales eran los judíos convertidos al cristianismo. Y más adelante vamos a encontrar que Pedro apoya lo que Pablo plantea. Es decir, se lleva un problema a reflexionar, a discernir en un contexto comunitario, con los referentes principales, hasta tomar una decisión y seguir adelante. Y con esas decisiones se abren nuevas posibilidades para seguir evangelizando. Y detrás del testimonio de Pablo, entonces nosotros recibimos esta gracia de Dios, que Dios no se detiene en nuestra vida pasada si esa vida estuvo totalmente distorsionada y equivocada. Es un llamado para todos. O sea, Dios no se detiene en eso. Eso es lo que dice Pablo. Dios está mirando ya todo el potencial que vos tenés, de las cosas hermosas que vas a poder hacer si te dejas amar por Él. Por eso, en el texto del Evangelio, cuando le vemos a Jesús que estaba orando, y ese testimonio le ayuda a uno de los discípulos diciéndole: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos. Nosotros, Señor, no queremos saber solamente el qué, también el modo, en otras palabras. Porque Juan le enseña a sus discípulos a que ellos puedan orar. Pero ¿qué es lo que le motivó al discípulo a preguntarle de esta manera? El testimonio de Jesús, porque le estaba viendo que estaba orando. Es clave delante de la misión que Dios nos encomienda, cualquiera sea esa misión, porque siempre recuerden, la misión que nos pide, nosotros vamos a mirar que supera nuestras capacidades. Y es así. Dios no llama a los capacitados ya en el amor, en la misericordia, en el perdón, en el respeto, en tantas cosas. No, Dios va capacitando a quienes llama. Conforme la persona se vaya abriendo en humildad, movidos por la gracia de Dios, Dios le va a ir capacitando. Porque el servicio es resultado, es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Y la oración es clave. Sí, es clave. La oración personal, la oración familiar, la oración comunitaria. Es clave. Si no tenemos una vida de oración, imposible poder entender los misterios de la salvación. La oración no es solo recitar, no es solo decir muchas palabras o recitar algunas frases que otras personas dijeron. La oración es un diálogo, es un encuentro con el Señor, es gozar de la presencia de Dios. Por eso comienza la oración. Jesús, ¿sí?, le dice a sus discípulos: cuando ustedes van a orar, ¿qué es lo primero que tienen que decir? Padre. Como una criatura se dirige a su papá: papi, papi. Y el corazón de su papá se derrite. ¿Es así o no es así? Por eso el Espíritu Santo te enseña y te mueve a decir: Abba, papi, papi, yo te amo, te quiero presentar esto. Y después dice, hoy estamos viendo la versión del Evangelio según San Lucas. Si nosotros nos dirigimos a Dios y le decimos papi, ¿qué significa que nosotros somos? Sus hijos. Y si todos somos hijos del mismo Padre, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos.
Hay que sentirse hijos, pero sentirse de verdad hijos, para que nos dirijamos al Padre sabiendo que tenemos el derecho, por ser hijos, de pedirle lo que necesitamos para ser felices. Y el creyente después dice: santificado sea tu nombre. Tú eres el único santo, Señor. Es importante reconocer en el Padre que es el Santo, 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 el Santísimo, la fuente de la santidad, porque solo de Dios nos viene la santidad. Nadie puede decir que porque hizo muchas cosas o por sus méritos llega a ser santo. La santidad es un don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está presente en el Padre y en el Hijo como el gran don de Dios para nosotros, quien nos capacita en la fidelidad, en unirnos a Él, la fuente de la santidad. Pero reconocer ante el mundo que somos sus hijos y nuestro papá es santo, es santísimo, fuente de santidad. Por eso decimos: santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan el testimonio de Pedro cuando iba entrando al templo con otro discípulo y estaba la persona mendigando, un paralítico? ¿Y qué le dijo Pedro? Oro ni plata no tengo, pero todo lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es el nombre del Señor, el Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Nadie como Dios. El nombre de Miguel: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. La fuente de la santidad. Y después dice: que venga tu reino. Cuando decimos así, el hijo, el creyente, el discípulo está diciendo a Dios que es el Rey. Señor, que se implante tu reino, porque yo reconozco que tú eres mi Rey. Tú eres el único Rey. Y así como yo soy hijo del Rey, también tú me tratas como Rey. No como hijo de un esclavo, ¿sí? Yo no soy fruto de la esclavitud, Señor. Yo soy hijo de la libertad, porque tú eres la fuente de la libertad. Tú eres mi papá fundamental. Tú eres el Rey y quieres reinar en mi corazón, en el corazón de mi familia, en el corazón de mi comunidad, de mi pueblo. ¿Y quieres reinar cómo? Y a través de la justicia, de la paz, del amor, de la misericordia. ¿Quieres reinar cuando nosotros te dejamos que reines? Porque siempre Dios nos pregunta si queremos que Él sea nuestro Rey. Cuando decimos que venga tu reino, es ese reino en donde Dios es cabeza de nuestros pensamientos, palabras y acciones, de todas nuestras decisiones. Y después el creyente dice: danos cada día nuestro pan cotidiano. Sabemos que Él es el providente, el Dios que te provee. ¿Por qué vamos a estar preocupándonos por el mañana? Dejen que el mañana se preocupe por sí mismo. ¿Acaso no ven las plantas? ¿Acaso no ven los animales? ¿Acaso Dios no les da de comer? ¿No les da lo necesario para poder estar llenos de vida? ¿Y cuánto más ustedes, que son hijos del Padre, hijos del Rey? No les hará faltar lo necesario, les proveerá del amor necesario para ser felices. Dios es el providente. Hay que dirigirse a Él para que nos provea de lo necesario. Y a la Virgen Santísima,
que administre aquella provisión que Dios nos concede. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a esos que nos ofenden, las personas que nos hicieron daño. Ahí condicionamos el perdón, pero le pedimos a Dios que nos perdone. ¿Cuál es el acontecimiento máximo de la misericordia? Es la donación de su Hijo, quien viene para perdonar. ¿Cuál es el regalo más grande de Dios? El perdón. Porque yo, pecador, yo sé cuántos pecados tengo y yo sé que no merezco el perdón. Pero aún así, de igual modo, Dios, como es mi papá, me mira con amor y me concede su perdón. Aunque no lo merezca, Él quiere compartir conmigo la alegría de su amor. Vuelvo a decir, confrontar, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, la experiencia del hijo menor rebelde que pidió la herencia. Toda su herencia su papá le dio y se fue y malgastó, dice el texto, en una vida licenciosa, libertina, en una vida desordenada. Y cuando tocó fondo, queriendo incluso ya comer la comida de los chanchos, recapacitó. ¿Y qué dijo? Allá, los funcionarios de mi papá viven mejor que yo acá. Le diré así: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a cualquiera de tus criados. Y ahí se decidió a dar el giro de su vida y regresar junto a su padre. Ustedes van a ver el texto cuando dice, a lo lejos su papá le vio y se fue corriendo junto a su hijo. ¿Qué significa eso? Que su papá siempre le estaba esperando. Dios nunca pierde la esperanza en la conversión de su hijo. Nunca. Y desde lejos se va y le abraza y le besa a su hijo. ¿Sí? Y ahí él le pela su discurso. Papá, pequé contra el cielo, contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a cualquiera de tus servidores. Su papá le abraza, le besa y le dice: vengan, vengan, traigan el mejor traje, anillo en los dedos, es hijo del rey, sandalia en sus pies. Él tiene que estar revestido de dignidad porque es mi hijo. Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida y se hizo la fiesta. ¿Qué significa eso? Nunca se pierde el derecho de ser hijos. Por más ingratos que seamos con el Padre, Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Siempre. Ese es el gesto de Dios. ¿Por qué? Porque es fiel en cumplir su promesa y es misericordioso. No puede actuar de otra manera. Por eso, así como Dios es misericordioso, nos pide a nosotros que seamos misericordiosos los unos con los otros. Obviamente, si es que hay personas que no respetan, no están ahí, no escuchan, entonces tiene que buscar algún mecanismo para que puedan escuchar, pero nunca negar el perdón, porque el perdón es un regalo. Así como nosotros recibimos el regalo, también Dios nos pide que sepamos regalar. Y ese perdón condicionamos, porque decimos: perdónanos así como nosotros perdonamos. Estamos diciendo en la oración del Padre Nuestro. Y finalmente el texto acá dice: no nos dejes caer en la tentación. En la versión de Lucas, de Mateo va a decir también: líbranos del maligno. No nos dejes caer en la tentación, Señor, porque tú sabes que somos débiles.
somos de barro, somos de carne y hueso. Cualquier momento nuestro pensamiento vuela. Cualquier momento estamos diciendo palabras ponzoñosas, agresivas, desedificantes. Cualquier momento nos estamos equivocando de lo que tú nos pides. Por eso el creyente se presenta ante Dios humilde, pequeño, sabe que es débil, frágil y necesita del perdón, del amor de Dios. Una gran invitación a reconocer como Pablo que estamos unidos a Dios dentro de una experiencia comunitaria y desde ahí el Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará para que a través de la oración podamos comprender el misterio de la salvación y podamos reconocer que Dios es nuestro papá y como papá siempre nos protege, nos sana y nos libera. Como papá, el rey principal nos trata como a sus hijos, sus reyes principales. Somos la obra maestra de Dios. Somos tan importantes en la obra de la creación que Dios nos invita a que nos vinculemos a Él, el único que nos hará plenamente felices. Agradezcamos a Dios por su palabra y llenémonos de su bendición, de su amor y de su misericordia, y a no tener miedo para llevarle donde sea, a quien sea. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice San Pablo en su carta a los Romanos. Es Dios la fuente de nuestra seguridad. Es Dios la fuente de nuestra alegría, la fuente de la felicidad. Fuera de Dios, nada. Por eso Santa Teresa decía, solo Dios basta.